Muy buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes de la Universidad Arturo Michelena, de la carrera de Ingeniería Electrónica de la materia Instrumentación Industrial. Y el día de hoy les vamos a traer unas definiciones sobre la medición y el control de procesos industriales. Nuestro equipo está conformado por el señor Arturo Tapia y mi persona Vito Gilberti. Y primeramente, el señor Arturo Tapia les hablará sobre las principales definiciones que tiene esta medición y control de procesos industriales. Por lo tanto, comencemos. Rango. Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. Este valor se encuentra expresado estableciendo los dos valores extremos, LRV y URV. LRV significa valor de rango mínimo. El valor mínimo de la variable medida de un dispositivo está ajustado para medir. URV, valor de rango máximo. El valor máximo de la variable medida que un dispositivo está ajustado para medir. Rango de medición. Espectro de valores de la variable medida comprendida entre dos límites dentro de los cuales la señal es recibida, transmitida o indicada por el instrumento, capaz de funcionar de forma confiable. Alcance o span. Diferencia entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Rango con cero suprimido. Rango de un instrumento cuyo valor mínimo se encuentra por encima de cero real de la variable. Se puede calcular el factor de supresión de cero con el valor absoluto del rango inferior dividido por el alcance. Rango con cero elevado. Rango de instrumento cuyo valor mínimo se encuentra por debajo de cero de las variables. El factor de elevación de cero se calcula con el valor absoluto del rango inferior dividido entre el alcance. Variabilidad del rango. Relación del máximo al mínimo valor en el que el instrumento tiene una actuación aceptable de acuerdo a su exactitud y se hace presente generalmente en instrumentos cuyo funcionamiento es a través del elemento mecánico, como es el caso de los medidores de flujo y válvulas de control. Exactitud. Medida de conformidad de un valor indicado, transmitido o registrado a un valor ideal o estándar. La inexactitud de un instrumento es una fuente de error en la medición, aunque generalmente no es la única. Existen formas de estimar la exactitud. Basada en el valor más alejado es una de ellas. En este caso se toma el error mayor obtenido durante el proceso de calibración del instrumento, ya sea que este haya sido recorrido a la escala en sentido ascendente o descendente. Dicho error corresponde al valor más alejado del valor real o el valor ideal. Otra manera es basada en la desviación de promedio. En este caso se calcula la desviación promedio de todas las mediciones tomadas para una misma entrada y se expresa como la exactitud. También podemos encontrarla basada en la desviación estándar. En este caso se calcula la desviación estándar del error de todas las mediciones tomadas, para lo cual se asume que el error sigue una curva de distribución normal. Existen formas de expresar la exactitud. También puede ser de manera porcentual con respecto al alcance, de manera porcentual con respecto al rango superior o de manera porcentual con respecto al valor medio. También existe en unidades de las variables medias. Explicando el porcentual con respecto al alcance, en este caso la exactitud representa el límite del error absoluto que se puede cometer en la medición. En cualquier punto del rango de medición del instrumento expresado
en términos porcentuales con respecto al span. Por otra parte, de manera porcentual con respecto al rango superior, es en este caso la exactitud representada, el límite del error absoluto que se puede cometer en la medición. En cualquier punto, el rango de medición del instrumento es expresado en términos porcentuales con respecto al RS de medición. Cuando es de manera porcentual con respecto al valor medido, es la exactitud que representa el límite del error absoluto que se puede cometer en la medición. En cualquier punto del rango de medición del instrumento expresado en términos porcentuales con respecto al valor medido. Debe notarse que en este caso el error absoluto no es constante a lo largo de todo el rango de medición, sino más bien depende del valor medido. En unidades de la variable medida, en este caso la exactitud representa el máximo error absoluto que puede ser cometido en la medición, para cualquiera que sea el valor medido y expresado en unas unidades de variable medida. Error. El error es la diferencia algebraica entre el valor medido o transmitido por el instrumento y el valor real de la variable medida por un instrumento patrón. El error normalmente se indica como un porcentaje, conocido como error relativo, y está dado por porcentaje de error es igual al valor medido menos el valor real sobre el valor real, todo eso por 100. Tipos de error. Existe error de cero. Es un corrimiento constante entre el valor medido y el valor real o ideal de la variable, y es normalmente medido tomando como referencia el cero de la variable medida, es decir, se coloca en cero la variable medida y se observa la salida del instrumento. Si su valor no está comprendido dentro de la banda de exactitud del instrumento, se dice que el instrumento tiene un error de cero. Este error permanece constante durante todo el rango de medición y puede ser corregido mediante la calibración del instrumento. También está el error de multiplicación, o conocido como span. Es la diferencia entre el alcance actual del instrumento y el alcance ideal. Cuando este error está presente, el alcance puede ser ligeramente mayor o menor al alcance ideal. Se llama de multiplicación porque su característica fundamental es que no existe error en el RI de la escala, pero el error va aumentando progresivamente y en forma lineal. A medida que se va acercando al RS, el error de multiplicación también puede ser corregido mediante la calibración del instrumento. También tenemos el error de angularidad. El error de angularidad está presente en instrumentos de transmisión mecánica del movimiento a la aguja de indicación de la variable medida. Este error se genera debido a que en la mitad de la escala las barras transmisoras del movimiento no están formando un ángulo de 90 grados. Este error es máximo en el medio de la escala y nulo en los extremos, y puede ser corregido mediante la calibración del mecanismo de barras de transmisión del movimiento. Por otra parte, tenemos el error sistemático, y es aquel que proviene de un defecto del instrumento, desgaste o de un ajuste inadecuado. Por lo tanto, el error es casi siempre igual y del mismo signo, es decir, predecible y repetitivo, y por lo tanto puede ser corregido. Los tres errores mencionados anteriormente pueden ser considerados como errores sistemáticos. Tenemos el error probable.
Como los instrumentos no tienen al mismo tiempo su error máximo en todas las circunstancias de la medida, suele tomarse como error probable de una medición la raíz cuadrada de la suma algebraica de los cuadrados de los errores máximos de cada instrumento. También, y para finalizar, con respecto a los errores, se encuentra el error de incertidumbre. Es un error el cual el valor que se determina para un instrumento y que debe ser tomado en cuenta cuando se registra la lectura de una cierta variable. La mayor parte de los términos definidos posteriormente tendrán que ver con este tipo de error. Precisión. La precisión es el grado de concordancia entre una serie de determinaciones obtenidas de repetir la misma medición bajo diferentes condiciones y se expresa como la desviación estándar relativa, o también conocido como dispersión, o el coeficiente de variación. Cuanto menor sea la desviación estándar, es mejor la precisión. La precisión es función de la repetibilidad y la resolución. Cuando se desea obtener la máxima precisión del instrumento en un punto determinado de la escala, puede calibrarse únicamente para punto de trabajo. Los fabricantes usualmente especifican para todo el rango. Repetibilidad. Es la capacidad de reproducir las posiciones del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable operacional en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. También tenemos reproducibilidad o variación de los operadores. Variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes evaluadores usando el mismo sistema de medición cuando se mide la misma característica y sobre la misma pieza. Esto a menudo es importante para instrumentos manuales influenciados por la habilidad del operador. Resolución. Es el mínimo intervalo entre dos valores adyacentes, que pueden ser distinguidos el uno con el otro. Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. La resolución forma parte de la exactitud establecida y un instrumento no puede tener más exactitud que la capacidad de resolución que le permita el sistema. La sensitividad es la que se menciona en las hojas de especificaciones de los instrumentos. La función de transferencia se relaciona con una parte específica de un sistema, así como en todo el sistema de medición o control. La función de transferencia es la relación de salida-entrada de un sistema lineal y también se podría considerar el término de ganancia. La relación salida-entrada indica qué tanto cambió la resistencia que tiene con respecto a la temperatura. Linealidad. Es la aproximación más cercana de una curva de calibración a una línea recta previamente establecida. Los instrumentos ideales son lineales. De hecho, la mayoría de los sistemas instrumentales comerciales tienen una respuesta lineal. Puede ocurrir, sin embargo, que la respuesta no sea estrictamente lineal y por ende que ocurra un error por no linealidad de la respuesta del instrumento. Por el método de la linealidad independiente, la línea recta utilizada para determinar la linealidad es trazada de forma tal que al minimizar la distancia promedio con respecto a la curva de calibración. En la linealidad terminal, la línea recta se traza entre los dos puntos extremos de la curva de calibración. La linealidad se calcula entonces como la máxima desviación de la curva de calibración con dicha línea recta. La linealidad basada en cero,
La línea recta es trazada de modo que coincida con la curva de calibración en el punto inferior de la escala, pero en la inclinación adecuada para minimizar la máxima desviación entre la curva de calibración de dicha recta. Como en una respuesta no lineal no se puede relacionar la salida y la entrada con una ecuación lineal, se toma la parte donde la curva sea solo la más lineal posible y se busca función de transferencia. La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de medida. Cuando la medición de la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. Este valor se expresa en tanto por ciento de alcance de la medida. Un error de histéresis es la desviación de la señal de salida del sensor de un punto específico de la señal de entrada, cuando se le aproxima al punto desde direcciones opuestas. Zona muerta. Es el máximo campo de variación de la variable en el proceso real, para el cual el instrumento no registra ninguna variación en su indicación, registro o control. Es el área de valores de la variable que no hace variar la indicación del instrumento. Ruido. Es la señal no deseable que no transmite ninguna información útil. La característica fundamental del ruido es que el mismo es aleatorio. El ruido puede ser interno al instrumento o proceder del exterior. Puede ser mecánico, por ejemplo una vibración, o eléctrico, como una interferencia electromagnética. Puede originarse en el elemento primario de medición, en el medio de conexión o en el instrumento receptor. Usualmente el ruido se puede minimizar a nivel de diseño del instrumento o mediante el empleo de técnicas adecuadas durante la instalación del instrumento. Días, tardes o noches, les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena, y hoy continuaré con el contenido de mi compañero Arturo Tapia de la medición y control de procesos industriales, las definiciones. Y bueno, comenzamos con la constante de tiempo, el cual es utilizada para cambiar la velocidad de respuesta del sistema en el tiempo. Dicha velocidad de respuesta depende de los componentes empleados en la construcción del mismo. Mientras más sea grande la constante del tiempo, más lenta será la respuesta del sistema. Por lo tanto, eso se puede ver que es una pendiente menos inclinada de lo normal. Por lo tanto, por su parte, mientras más pequeña sea la constante de tiempo, más rápida será la respuesta del sistema, que será esta pendiente mucho más inclinada. El tiempo que tarda la salida del instrumento en alcanzar aproximadamente un 63% del valor final esperado ante un cambio tipo escalón entrada se hace con esta fórmula, en cual esta constante de tiempo representa el tiempo transcurrido desde el instante en que se aplica la excitación hasta que la respuesta alcanza el 63% de su valor final. Pasamos a los tiempos de respuesta, el cual estos se definen en base al tiempo necesario para obtener una medida que corresponda a un 96% o cualquier otro porcentaje del valor final. Ya que debido a los fenómenos de equilibrio, transporte, entre otros factores, la medición de cualquier variable de proceso puede implicar una demora que debe ser definida adecuadamente. Si esta medición tiene una cinética más lenta que la de la propia variable, habrá que disponer de sistemas complejos de predicción del valor en lugar de descansar solo sobre la medición instrumental. Aquí vemos una gráfica en la cual se puede apreciar el tiempo de respuesta. Los términos relacionados con la operación son las condiciones de operación tales como si fuera la temperatura ambiente, la humedad, presión ambiente, vibraciones, etc. Que estas son un sujeto de un instrumento.
En los equipos e instrumentos electrónicos, la hoja de especificación indica la humedad, temperatura y vibración que resiste el instrumento y que el fabricante determina en base a pruebas especiales, lo que permite conocer los rangos de operación entre los cuales el equipo operará sin que sus componentes mecánicos y electrónicos se vean afectados. Algunos equipos funcionan en rangos menores y mayores debido a que los equipos de campo están fabricados para que soporten condiciones extremas del medio ambiente y los equipos del tablero o los del laboratorio no lo requieran. Los términos más utilizados con el suministro de energía son los siguientes: la presión de suministro, la cual tienen que proveer el gas, que es usualmente aire, en suministros neumáticos por la presión. Para dispositivos que trabajan entre 3 a 15 psi, normalmente se requiere entre 20 más o menos 2 psi. Recordando que psi significa libras por pulgadas cuadradas. Eso es lo que quiere decir psi. También tenemos el consumo del aire, que es un caudal máximo de aire que es consumido por el dispositivo actuando dentro de las condiciones operativas. También tenemos el voltaje de suministro, que es el voltaje de la fuente eléctrica del instrumento. Estos voltajes típicos pueden ser tanto 117 volts, que equivaldría más o menos 10 al 10%, con un valor de frecuencia de 60 Hz, y 24 volts de corriente directa, son más o menos 10%. Y por último tenemos un consumo de potencia eléctrica, que es la máxima potencia eléctrica demandada por el instrumento. Ahora pasando a las unidades internacionales de mediciones, que son unidades que se utilizaron solo para el intercambio de cantidades, ya que actualmente las unidades de medición se desarrollaron internacionalmente y se fueron formando las normas para la edición de las cantidades físicas y variables físicas. Por ejemplo, aquí tenemos la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de materia e intensidad luminosa. Al igual que los prefijos, podemos aquí tener una tablita de cada valor y su prefijo, y las unidades inglesas. Tenemos varios casos. Pueden ser como de conversión de unidades métricas a inglesas. Sería de esta forma. Las de inglesa a métrica serían por su parte esta fórmula. La calibración se trata de un proceso de tomar varias mediciones a lo largo de toda la escala, recorriendo a esta en sentido ascendente y descendente dependiendo de las veces que se requiera, y esperando que esta medida se estabilice en su valor final en cada medición. Se debe registrar un valor medido y un valor registrado por el instrumento patrón y la diferencia entre ambos valores, considerando su signo, ya que típicamente se resta el valor medido menos el valor ideal o patrón. Por lo tanto, su diferencia se puede expresar en función del span, realizado con la siguiente operación, que es BM menos BR. En algunos casos no es necesario de recurrir a la utilización de un instrumento patrón, y en su lugar se recurre a la medición de la variable, de la cual se conoce su valor, aplicando leyes físicas. Este tipo de calibración es generalmente utilizado para instrumentos de gran exactitud, como lo son los instrumentos patrones e instrumentos de laboratorio. Una vez que un instrumento ha sido instalado, se debe realizar una revisión periódica de su calibración, que consiste en determinar si el comportamiento del mismo está acorde con los parámetros de especificación dados por el fabricante y proceder a su corrección en caso de ser necesario. Por último, tenemos los estándares, los cuales existen dos actualmente para la transmisión en forma analógica de variables de proceso, que son de 3 a 15 psi para señales neumáticas, siendo psi libras por pulgadas cuadradas, y luego tenemos de 4 a 20 mA para señales analógicas eléctricas. Existen además algunos estándares para transmisión digital de variables de proceso,
Los dos más conocidos y utilizados son Fielbus Foundation y Profibus. Y tenemos una tablita de magnitud y sus estándares para el voltaje, corriente, presión, tiempo, temperatura y flujo. Al tener una cantidad conocida y sumamente exacta utilizada para calibrar instrumentos de medición, es conocida como estándar. Una alternativa para un estándar es otro instrumento de medición capaz de medir con la misma mayor exactitud que el instrumento que se desea calibrar. Aún así, este instrumento debe ser calibrado periódicamente para asegurar su confiabilidad. Si un complejo industrial está interesado en realizar una medición de masa, se puede instalar en la planta de un laboratorio de calibración donde los instrumentos de medición de masa sean calibrados periódicamente utilizando algunos estándares propios. También, por su parte, al igual que la calibración, tenemos sus laboratorios, que normalmente un laboratorio de calibración típico calibra los equipos que son críticos en los procesos de producción en compañía. Y el efectuar una mala calibración de los instrumentos se reflejará en la calidad de su producto. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en la próxima. Hasta luego.